Cuando la televisión a color apareció, los informes de sueños de miles de personas que les preguntaban sobre qué estaban soñando, sus sueños empezaron a ser más a color. Me desperté, pero no podía moverme ni hablar. Sí, Siento que grito, pero no sale nada. ¿Qué es eso? lo que describes sobre esto es genial. Solo dame un minuto para abordarlo. Tengo mucha información sobre el tema. ¿Crees que nuestros sueños significan algo despiertos? Dormimos porque debemos soñar. Los patrones de sueños son constantes. Pensé, espera, están regidos por el cerebro. Al llegar el Technicolor, se catalogaban y reportaban los sueños. ¿Cierto? Ahí es donde investigo qué sueños ocurren. Principalmente, qué sueños no ocurren en absoluto. Dos cosas vinieron a mi mente. Mientras miraba esto, apareció la TV a color y los reportes de sueños de miles de personas a las que se les preguntó después de despertar. ¿Sobre qué estás soñando? Los sueños comenzaron a ser más en color. Evidentemente, la vida en despierta alimentaba la vida en los sueños. Y luego la otra cosa que noté raramente fue, ellos reportaban matemáticas en los sueños. Sí, nunca he soñado con matemáticas. Gracias a Dios. Eso no suena divertido. La mayoría hemos soñado más de 10,000 veces. Todos hemos tenido pesadillas. Con la ciencia no me refiero al 100%, pero sí a más del 90%. Son esencialmente pesadillas universales, sueños eróticos, muy pocos, muchos sueños emocionales, muchos sueños visuales, de movimiento, profundizaremos en eso. Pero muy pocos matemáticos, ¿verdad? Como que pocas personas, incluso científicos, dijeron que la idea surgió soñando, algo visual, como la serpiente que se come a sí misma, o cometas alejándose. Me doy cuenta que sabes, que soñamos, y en los últimos 20-30 años, hemos podido tener escáneres cerebrales. Una palabra simple, pero la diseccionaremos en esta conversación. Como el metabolismo, ¿cuánta glucosa usa tu cerebro? ¿Dónde se está utilizando esa glucosa? ¿Cuál es la conexión? Entonces, cuando digo escáner cerebral, hay muchas formas diferentes de escanear la información cerebral. Los escáneres cerebrales por la noche en una máquina con personas durmiendo, con personas soñando, estaban notablemente atenuados, no apagados. Cambiemos todo esto. No hay ninguna parte de tu cerebro que esté apagada. De lo contrario, sería un derrame cerebral. Ya sabes, esa parte moriría. Pero todo en el cerebro es una modulación. Siempre es como 51 contra 49. Nada está totalmente encendido o apagado. No es un interruptor. Hay flujo sanguíneo yendo a todas partes. ¿De acuerdo? Si una rama está bloqueada, entonces tienes un derrame cerebral. Lo que sucede es que la red ejecutiva en la corteza prefrontal, justo la parte del cerebro detrás de la frente, la parte que ejecuta la razón, la lógica y la matemática, en ese momento es 49, 48. Ahora mismo, probablemente es 51 o 52. Pero está atenuado por la noche. Por lo tanto, atenuar la red ejecutiva en nuestros sueños permite que sean ilógicos, permite que sean salvajes, en mi opinión. Y también explica por qué no estamos haciendo eso. Porque eso es necesario para la matemática. Interesante. Entonces, simplemente me dejó sin palabras. Me quedé como, esperen un segundo. Algunos patrones del soñar de miles de sueños pueden explicarse por algunos patrones del cerebro soñador. Y esa era la idea en mi cabeza. Y mi editora en Londres, Penguin UK y yo, estábamos hablando de hacer un libro diferente. Y ese será el siguiente, con suerte. Pero, ¿sabes? Ella dijo, lo necesitamos. Y creo que se refería al mundo editorial, los lectores y la gente en general, como cosas reales. ¿Sabes? Publican libros que son como comida rápida. Me encantan las papas a la francesa. Pero también quieren sacar algunas cosas como, mira, este es un libro importante. Necesitamos un libro sobre la explicación de los sueños, sobre la ciencia de ello, la historia de ello, una carta de amor a los sueños, porque no hay científico de sueños, no es un campo. Soy neurocientífico con experiencias de vida, tratando de unir tomografías cerebrales, reportes de sueños, neuronas en una placa de Petri, para juntar una historia de lo que creo que está sucediendo en los sueños y el soñar. Wow. Así es como empezó esto. Y justo una vez que eso sucedió ha sido una ignición en mi mente por alrededor de 18 meses. Entonces, se han reportado muchos sueños distintos, ¿cierto? Mucha gente ha documentado sus sueños y hay estudios al respecto. Buena pregunta. Antes que nada, y otra vez, no es mi sueño o tu sueño, sino que existen grandes bancos de sueños. La gente, por décadas, ha despertado a personas en laboratorios del sueño. Les colocan un electrodo para asegurarse de que estén durmiendo. Dicen,
Oye, despierta. ¿Sobre qué estás soñando? Y lo anotan. Sí. Así que ese mundo ha estado sucediendo, ¿de acuerdo? De ahí es de donde obtengo, como, cierto porcentaje que reporta. Sueños de caer, un cierto porcentaje sueños de ser perseguido, un cierto porcentaje sobre matemáticas. Eso no es bajo. Sí, todos tienen pesadillas, sueños eróticos sexuales. Correcto, ese patrón no es mío. Es lo que han catalogado otros, ya sea a través de escritos, diarios o despertados en laboratorios del sueño. De ahí saco esos patrones. ¿Crees que nuestros sueños tienen significado en la vida despierta? Esa es, sin duda, la gran pregunta, ¿verdad? Entonces, lo que diría es, vamos a retroceder un poco. Mi respuesta es sí, pero para ser capaz de compartir contigo cómo extraer ese significado. 1. Va a ser individual. No puedo decirte de qué tratan tus sueños, y tú no puedes decirme de qué tratan los míos. Así que es un proceso de autoexamen. Sí, los sueños tienen significado. No todos los sueños, claro. No todos los pensamientos al despertar son frescos o importantes, o que valgan la pena conservar. Pero lleguemos a eso. ¿Tienen significado los sueños? Pero con tu permiso, vamos a dotar a las personas con lo que está sucediendo en el cerebro soñador y luego qué significan los diferentes sueños. Así que al final tienen una guía. Y lo que diría es que el cerebro soñador es. Esta fue la pregunta esencial. Está bien. Así que tienes todos los patrones de sueños. Así que tenemos lo que soñamos. Estás mirando lo que la gente ha catalogado para entender por qué soñamos. Esa es tu pregunta esencial a la que llegamos. Y luego hay, como, esta cosa, como el cerebro soñador y el cerebro despierto. Correcto. Y creo que estas grandes ideas son aplicables a todos. Comprar víveres, frustrarse. ¿Por qué estoy estresado? ¿Por qué estoy reaccionando de más? Como todas las cosas para vivir mejor, una vida despierta. No puedes separarlas de ese tercio de tu vida, que pasas durmiendo y potencialmente soñando, ¿verdad? Así que retrocedo mucho para tratar de entender esto y darle sentido para mí mismo. Y creo que encontrarás que hay ciencia y hay historias, pero hay síntesis. Así que lo primero es que toda la vida está gobernada por la rotación del planeta. Empecemos con el punto de partida. Vamos a lo básico aquí, como si se tratara de esos manantiales calientes en lo profundo del océano, y hay algunas bacterias allí, o una Venus atrapamoscas que se abre y se cierra, o la luna y las mareas, o el sueño, ¿verdad? Como que esto está regulado porque esa fue la base sobre la que surgió la vida, ¿cierto? Y cuando observas eso, lo que diría es que el material viviente en el planeta Tierra sigue eso, ya sea la marea, el plancton, o los peces, o toda la migración. Pero también el material en nuestro cerebro, realmente como que no hay nada en nuestro cráneo si lo desglosas. No hay un ingrediente especial, como de Krypton o algo por el estilo. Todo en la naturaleza está también dentro de nuestro cráneo. Y estos cerebros, ¿verdad? Están conectados de manera diferente, funcionando de manera diferente. Pero eso fue como que la primera cosa que realmente me sorprendió. Me di cuenta de que nosotros también seguimos las leyes fundamentales de la rotación de la Tierra, estos ritmos circadianos de los que escuchas y estaciones. Y esa fue la primera vez que dije, está bien. Entonces, el cerebro es así. El cerebro despierto y el cerebro dormido están haciendo un ciclo de 24 horas por todo el tiempo que vivas en este planeta. Interesante. La primera cosa de ese ciclo, de hecho, ¿sabes? A mí me encanta este tema, por cierto. Hay personas que entran en cuevas por como 6 meses. Aún así están en un ciclo. Como que no está basado solo en usar lentes de sol oscuros o no. Como que nosotros, el tejido en nuestros cuerpos, las células, estamos siguiendo esta rotación de la Tierra. ¿Ok? Así que, decimos que el cerebro está despierto, o si el cerebro dormido, cada 24 horas hace esas cosas. 2/3 despiertos, 1/3 durmiendo, y eso pasa la mayor parte del tiempo. ¿Por cuánto tiempo vivas ahora? Un cirujano en formación. Puede que me salte algunas noches. Así que quizás he tenido 500 o 1000 noches. Pero abrumadoramente, yo también sigo este ciclo.
Y en ese ciclo tenemos que preguntarnos, bueno, ¿qué está pasando en el cerebro soñador? Y desde ya te digo, es tan importante. Hay algo llamado presión del sueño. Puedes hacer. Podrías desafiar muchas cosas, pero pasa un día sin dormir. Hay algo construyéndose dentro de ti diciendo, duerme, duerme, duerme. Te quedarás dormido en un lugar peligroso. Te quedarás dormido de pie. A veces te quedarás dormido aunque no hayas comido. Como que hay algo fundamental llamado presión del sueño que nos hace seguir ese ritmo. ¿Correcto? Eventualmente tendrás que dormir. Bueno, yo diría que tu cerebro. Tu cerebro se apaga. Se crea una presión. Puedes sobresaltar a las personas y despertarán, pero en algún momento hay una presión que te está llevando al sueño. ¿En serio? ¿Ves eso? Creo que las técnicas de tortura se basaron en eso. Vimos que nadie podía mantenerse despierto una tercera noche en el hospital. Intentaron hacerlo hace tiempo, el día del enfrentamiento. ¿En serio? Sí. La segunda noche podrías hacerlo, la tercera no. Así que hay una presión del sueño que el cerebro genera. No el cuerpo, el cerebro. Porque, solo para darte ejemplos, como los que estamos hablando, ejemplos comunes, no estamos intentando complicarlo. Traeremos la ciencia, pero la complejidad está en el concepto. Podemos trasplantar un corazón, un hígado, los pulmones de una persona a otra. Todos siguen las órdenes del cerebro de esa persona. Entonces realmente de lo que estamos hablando es de que el cerebro está diciendo, necesito dormir. El cerebro está diciendo, está bien, hay alguna amenaza o tienes algunas demandas. Estás corriendo un ultramaratón. Eres un cirujano de guardia. Puedo pasar un día, pero necesito dormir. Entonces eso es lo primero. Lo primero en esta discusión es, ¿por qué necesitamos dormir? Ahora, voy a ser audaz aquí. Esta es una conversación. Creo que dormimos porque debemos soñar. Ahora, permíteme prepararte para eso. Wow. ¿Qué sucede cuando prescindes del sueño? Tienes aumentos en el sueño REM y en soñador de inmediato. Lo primero que haces cuando has pasado un día sin dormir, si pones a esa persona en un escáner cerebral, pero hay formas exquisitas de comprobarlo, es que ellos, lo primero que hacen es soñar intensamente. Correcto. Entonces, eso es algo interesante para mí. Cuanto más prolongamos nuestra noche de sueño reparador, más sueñas hacia el final. Así que tal vez la claridad mental, si tomamos esa frase, proviene de tener esa noche de sueño más larga. Bueno, ¿qué pasa en la quinta, sexta y séptima hora? Estás soñando más. Entonces, cuando empiezo a ver estos patrones, me pregunto, el cerebro, no el cuerpo, necesita dormir. Y entonces, ¿qué está haciendo el cerebro durante el sueño? Échale un vistazo a esto. Está haciendo algo que, si colocamos electrodos en la superficie de nuestros cueros cabelludos y todos nos quedamos dormidos por la noche, durante el día, las ondas, las mediciones son como onduladas. Hay diferentes tipos dependiendo de cómo estés interactuando. Por la noche, hay unos patrones agudos de 90 minutos. Eso está diseñado, viene incorporado. Sí, no es nuevo. No lo tenemos despiertos. No. Si algo nos sobresalta, la electricidad será diferente. Si meditamos, la electricidad será diferente durante la vigilia. Pero por la noche, estás en algo programado entonces. Eso no es nuevo, Luis. Eso se ha sabido por 20 años. Y la gente que estudia el sueño lo ha sabido por 40 años. Lo que intento hacer es darte una explicación, una síntesis que no es al azar, que no es un error. 7,000 millones de cerebros en un ciclo de 24 horas. Presión del sueño. Tienes que acostarte, tienes que dormir. El cerebro está diciendo, tienes que dormir. Y cuando duerme, está haciendo estos 90 ciclos nítidos. Sueño REM. ¿Has visto los gráficos? Son como, parecen Lego. Parecen la parte superior de una cosa de Tetris o de Lego. Eso es algo fundamental que está ocurriendo, en mi opinión. Y por eso creo que debemos dormir. Pero creo que lo más importante del sueño es el soñar. Mi riñón y mi hígado no necesitan dormir. Podrías tomar una parte del hígado de una madre y ponerla en el hijo. Ya no está conectado. El hígado trasplantado a la red de nervios. El hígado está bien, los pulmones están bien. El traslado entre humanos. Vaya, ¿verdad? Así que lo que intento señalar allí es que es el cerebro el que está al mando. Está en el patrón terrenal. Quiere dormir. Y en ese sueño, ¿qué está haciendo? Está soñando. El cerebro, en mi opinión, con respeto y humildad. El cerebro necesita soñar.
El sueño es para que el cerebro pueda soñar y mantenerse bien afinado y completamente adaptado, completamente enriquecido en todos los rincones de su mente, sin solo la parte aburrida de nuestro día, ¿verdad? Si el cerebro solo hiciera lo que hacemos, manejando por la carretera 101 o haciendo esto, que es fantástico, pero se volvería rígido, ¿verdad? Se volvería como un brazo que nunca se estira más allá de una cierta distancia. Obtendrías una contractura. Bueno, el tejido cerebral, en mi opinión, ese soñar es la manera del cerebro. Cada cabeza es un mundo, como eso de que es entrenamiento ante amenazas o es un terapeuta nocturno. Lo entiendo, y creo que hasta cierto punto, pero al nivel más fundamental, es como un entrenamiento de alta intensidad para tu mente por la noche. Simplemente se desata para asegurarse de que todas esas capacidades y recursos, imaginaciones si se quiere, estén accesibles para ti si los necesitaras durante el día, si el entorno o, sabes, la evolución lo requiriera. Así que esa es la gran explicación sobre lo que sucede cuando dormimos. Estamos soñando. Soñar es importante, es metabólicamente activo, es eléctricamente activo. Nos pone en riesgo, e incluso si estás en peligro, tu cerebro te obligará a acostarte para que puedas dormir y soñar. Eso es lo fundamental que creo que son los sueños. Eso es poderoso. Me alegra que lo compartieras. Aquellas personas que no recuerdan sueños y creen que no sueñan, que no pueden recordarlos, pueden preguntarse si algo les falla o si deberían preocuparse por no tener sueños. Bueno, yo diría que el genio está completamente integrado. Así que eso sucede quieras o no lo quieras. Y la pregunta central me han preguntado eso, como, pues si no recuerdo mis sueños, ¿son útiles? Quiero decir, ¿qué es? Bueno, si no los estás recordando en absoluto. Así que déjame desglosar eso un poco. Esta es precisamente mi forma de pensar al respecto. Vamos a incluir activamente la imaginación e incluso la visualización en el estudio del deporte para intentar entenderlo completamente. Y hablaremos también de algo llamado memoria autobiográfica. Así que empecemos primero con la memoria. Está bien. No es simplemente lo que estás viendo ahora en la televisión o, como sabes, recordar nombres o direcciones. Realmente me gusta mi iPhone. Ahora, no vuelvo a recordar números de teléfono, ¿sabes? Hay ese tipo de memoria. Luego está la memoria procedimental, como montar en bicicleta, atarse los cordones de los zapatos. Luego está la memoria episódica, recordar episodios significativos de tu vida, ¿verdad? Así que tienes muchos tipos y matices diferentes de memoria. Y la que me conecta con el hecho de que estuve aquí contigo hace unos 2 años, se llama memoria autobiográfica, cuando yo he pasado por tantas cosas en tantos países y lugares diferentes, pero siento como si hubiera habitado y vivido todas esas experiencias. Piensa en eso, ¿no? ¿Qué es lo que une toda mi vida? Ese es un tipo de memoria. Se llama memoria autobiográfica. Y entonces creo que por diseño, por su importancia, en algunos casos raros, es para evitar la confusión entre estar despierto y soñar. Así que tiene este recorrido salvaje por la noche. Pero cuando te despiertas, y hablaremos de esa transición, la transición entre el cerebro soñador y el cerebro despierto. No es una línea dura, pero puede ser difusa por la mañana, y es por eso que algunas personas reportan parálisis del sueño, duendes y cosas raras. Pero la memoria autobiográfica tiene que volver al mando, porque eso es lo que une nuestra vida despierta. Eso es conseguir comida, ir al trabajo, subir al metro. Entonces la memoria autobiográfica toma el control cada mañana cuando despertamos. Y para ello creo que, para que nos quedemos, para no estar confundidos acerca de qué es la realidad, porque tuvimos una experiencia tan loca, la memoria está diseñada para hacer que los sueños pasen a un segundo plano. Y así creo que está ocurriendo eléctricamente. Está sucediendo. Y lo que estamos capturando son algunas visiones de esto que se están filtrando en nuestra mente despierta, y decimos, anoche, ¿qué estaba pasando en mi cabeza? Correcto. Esos son los destellos y fogonazos del cerebro soñador, filtrándose en la vida despierta. Y esos son a los que queremos prestar atención. Así es como pienso en el soñar e intento explicarlo. Cuando ocurre la parálisis del sueño, lo que sucede es que te despiertas un poco, y luego tienes noradrenalina inundando el sistema prematuramente, así que comienzas a despertarte y a estimular al director ejecutivo, por lo que se vuelve parcialmente despierto, pero todavía estás atrapado en la fase de parálisis del sueño.
La parte posterior del cerebro que está controlando la parálisis todavía sigue aferrándose. Está aguantando. Es casi como un choque de desvelo y sueño, en el mundo de los sueños. Interesante. Están como chocando en este extraño mundo. Eso es muy interesante, porque solo me ha pasado unas pocas veces, pero cada vez que sucede, es como si, no sé cuál es el sentimiento para mí, casi como si estuvieras asfixiándote y sientes que va a durar para siempre. Es como, no me puedo mover. ¿Y qué pasa si esto se queda así para siempre? Y Correcto. estoy paralizado para siempre. Sí, Y probablemente solo dura como de 5 a 10 segundos, pero se siente como 5 horas, como... sí. ¡Despierta! Sientes como si estuvieras gritando, Exactamente, Despiértame. sí. pero no sale nada. Nada sale. Lo mismo para mí, las veces que lo he tenido. La primera vez pensé que iba a morir. Estaba seguro. Entonces pensé, voy a morir. Y se sintió como una eternidad. Y es cuando entrevistamos a personas de todo el mundo. Dicen algo como, se siente como si durara horas. Y pueden ser segundos, ¿verdad? Podrían ser segundos. Y de hecho, resulta que cuando comparas culturas donde hay ciertas ideas culturales al respecto, he hecho investigaciones en Egipto, por ejemplo, y la gente diría que son los genios malvados, como los de Aladino, los que salen de una lámpara y pueden matarte, pero no son los buenos. No te conceden deseos. No es Robin Williams. Son los malvados, grandes, los aterradores, que Quieren controlarte. quieren controlarte y matarte y todo eso. Así que en Egipto dirán que son los genios de Aladino. Te matarán, potencialmente te aterrorizarán, te harán todo tipo de cosas horribles. Y resulta que, cuando tienes esta idea cultural, puede cambiar la forma en que se desarrolla. Entonces, hicimos un estudio en Egipto y lo comparamos con la parálisis del sueño en Dinamarca, mi país de origen. En Dinamarca, la gente dice que es solo el cerebro, es angustia, es solo fisiología. No hay espiritualidad allí en absoluto. Y en nuestro estudio, hicimos entrevistas en profundidad preguntando a las personas, ¿qué crees que te hace la parálisis del sueño? ¿Cómo crees que puede afectarte? ¿Puede matarte? ¿Puedes morir por esto? ¿Hay un monstruo? ¿Cuál es el nombre del monstruo? E invariablemente encontramos que en Egipto la gente dirá, son los genios, pueden matarte, pueden hacerte todas estas cosas horribles. Lanzar hechizos sobre ti o algo así. Así que solo la idea era una locura. Pero luego descubrimos que esta idea cultural de lo que significa la parálisis del sueño se filtró en una especie de lo que llamarías una relevancia de una experiencia que se amplifica. Toda la experiencia se vuelve mucho más real en cierto sentido. Entonces, dirían que dura mucho más, así que la experiencia se amplificó de esta manera. En Egipto. Exactamente, Sí. en Egipto. En cambio, en Dinamarca, es solo como unos pocos segundos. No es nada. Es casi su percepción de lo que es. Su percepción cambia. Exactamente, sí. Completamente. Exactamente. Basado en el significado que le dan. Basado en eso. Si tiene un matiz religioso, espiritual o demoníaco, Exactamente, sí. y a través de miles de años de impresiones culturales, Correcto. y es como, Correcto. creemos que esto es verdad basándonos en nuestra historia, basándonos en la religión o Correcto, creencias correcto. espirituales. Mientras que en Dinamarca, o en otras culturas como Dinamarca, sin esa historia, es solo un defecto en el cerebro que ocurre de vez en cuando, y luego simplemente sigues adelante, o algo así. Eso es exactamente correcto. Hay menos énfasis en el poder que tiene. Correcto. Interesante. Esto es muy cierto. Y luego decían, no solo eso, lo tememos mucho más hasta el punto de que, esto lo dicen los egipcios, podemos morir por esto. Es potencialmente fatal. Interesante. Y luego decían, la parálisis es mucho más frecuente también. Entonces, en primer lugar, es mucho más aterrador hasta el punto de que puede ser fatal. La parálisis dura mucho más, pero también es mucho más frecuente en ellos. En otras palabras, si eres una persona que experimenta parálisis del sueño en Egipto, ocurre 3 veces más que en una persona danesa. Y te diré por qué creemos que este es el caso. Te daré esta anécdota. En realidad, es una especie de historia ficticia sobre una niña que llamo Pequeña Lisa. Ella vive en esta isla ficticia. Y en esta isla ficticia, su abuela le contará sobre estos monstruos que vienen por la noche. Te pueden matar potencialmente. Pueden hacerte todo tipo de abusos sexuales. Por cierto, el abuso sexual es común. La idea de sentir que estás siendo violada durante la experiencia también. Y la abuela le dirá a la pequeña Lisa, el monstruo se ve así y así. Tiene estas características.
Ten cuidado al dormir. Y la pequeña Lisa nunca ha tenido parálisis del sueño antes. ¡Oh, Dios! Ahora, la pequeña Lisa, completamente inexperta, sin parálisis del sueño alguna vez, se va a la cama y tiene parálisis del sueño por primera vez en su vida. No solo eso, el monstruo se ve exactamente como la abuela le estaba diciendo. Así que tiene todas las características. Los colmillos largos, todos los rasgos. Un monstruo al estilo de Freddy Krueger aparece aquí. El coco. El coco. Al día siguiente se despierta, está ansiosa y aterrorizada. Lo tiene de nuevo. 3 días después, ella lo tiene de nuevo. Una semana después, ella lo tiene de nuevo. Y ella empieza a desarrollar PTSD, trastorno de estrés postraumático, y se lo cuenta a sus amigos, que empiezan a tenerlo también. Ahora, Luis podría estar preguntándose, ¿qué está pasando? ¿Qué ocurre? ¿Por qué tendría esto este efecto? Y resulta que cuando tienes parálisis del sueño y estás asustado, primero que nada, la pequeña Lisa tenía ansiedad y miedo cuando se iba a la cama, y eso le causaba lo que se llama excitación nocturna. En el cerebro, tienes una estructura llamada centro límbico, escondida detrás de tus orejas. Esa es la parte emocional del cerebro. Cuando te acuestas y tienes muchas emociones estimulando y excitando otras partes del cerebro, especialmente al director ejecutivo, la corteza, eso puede llevar a que se despierte prematuramente y te despierte durante la etapa REM del sueño. Así que es casi como un efecto de preparación. Así que la pequeña Lisa estaba preparada. Luego, tendrá lo que se llama un comportamiento autoconfirmatorio, lo que significa que está tumbada allí y ella sigue pensando. ¿Hay algún monstruo que me esté reteniendo? ¿Hay algo que me está Sí. sosteniendo y apretando como me decía mi abuela? Y ella está Viviendo con miedo. viviendo con miedo y como que se está autosupervisando Sí. de esta manera y luego, obviamente, si ella hace esto en el sueño REM e intenta moverse, ¿qué encontrará? Paralización. Y se sentiría como si algo realmente la estuviera sosteniendo y ella comienza a despertarse. Entonces, ese es el paso número 2. Ahora, está paralizada y se está despertando. Aquí viene la tercera parte. Ahora, debido a que la parálisis del sueño surge del sueño REM, sueño de movimientos oculares rápidos, es obviamente un fenómeno de sueño REM. Es decir, la parte REM del cerebro puede filtrarse en la experiencia. Podría desbordarse, casi como realidad aumentada, como gafas, y el mundo de los sueños cobra vida ante tus ojos. Piensa en el momento del sueño cuando estás soñando. Ciertas partes del cerebro están más activas que cuando estás despierto. Por ejemplo, el hipocampo. Es decir, la parte de la memoria del cerebro está más activa. Es como si floreciera con actividad. Baila con actividad. Y esta parte de la memoria del cerebro, si está activa durante esta etapa de parálisis del sueño y haciendo este tipo de cosas, entonces todo lo que la abuela le estaba contando sobre el monstruo, esto y aquello, puede entonces empezar a entrar en la experiencia para que ella comience a ver lo que su abuela le estaba diciendo. El mantra se derramará en una especie de fantasía onírica e imaginación, así que ella tendrá eso. Los centros de miedo del cerebro están hiperactivos cuando estamos soñando, alrededor de 30% más activos en el estado de sueño, así que ella tendrá eso. Por cierto, cuando estamos soñando, las partes del cerebro que tienen que ver con el sentido de la imagen corporal, la sensación de que ocupo este cuerpo y me siento anclado en este cuerpo, el cuerpo de Valand, me siento anclado aquí, esa parte del cerebro también se vuelve disfuncional, así que sientes que tu sentido de la imagen corporal está un poco por todas partes. Eso puede filtrarse en la experiencia, por lo que sientes que tu sentido de identidad está afectado. Puedes tener una experiencia fuera del cuerpo, con el fantasma allí. Ella también podría tener eso, y todo lo que puedas imaginar del cerebro está como yendo hacia la experiencia, y ella ve al monstruo del que su abuela le estaba contando, con detalle perfecto. Ahora, ella se despierta, está ansiosa y aterrorizada, extremadamente aterrorizada de ir a dormir, y de hecho, vemos a muchas personas con parálisis del sueño, que tienen miedo de ir a dormir. Dormir solos es algo aterrador. Y entonces, debido a ese miedo y ansiedad ahora, ella estará aún más predispuesta
a tener parálisis del sueño. Así que se acuesta. Lo tiene de nuevo. 3 o 4 días después, como dijimos, ella lo tiene de nuevo. Y la razón por la que ahora se vuelve tan crónico es por el punto de significado completo que mencionaste, y el hecho de que el monstruo no está solamente atacándome una vez, es algo personal. Oh, Dios. Poseída ahora. Es Sí. completamente así. Una gran persecución. Estoy poseído ahora. Es sentirme completamente como si Dios mío. estuviera siendo perseguido y acosado. Y entonces, esto es una especie de la conclusión que mencionaste, que es la parálisis del sueño. Esta es toda la idea. Y luego, puedes potencialmente volverte muy ansioso e incluso traumatizado por esto. Hablamos de monstruos, demonios, fantasmas, extraterrestres. Son los monstruos, los extraterrestres, los fantasmas, el coco. ¿Son estas cosas potencialmente reales en la vida o es todo imaginación? Un demonio me está persiguiendo en mi habitación. Un fantasma espiritual está tratando de hacerme daño. ¿O es esto cultural, religioso, social? Visualizaciones, imaginaciones, historias que se han grabado en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro ser, donde nuestro cerebro fantasea tanto con estas cosas que llega a creer que son ciertas. ¿O es solo la imaginación la que hace que parezca real? Bueno, es una gran pregunta. Como investigador en neurociencia, ¿qué has descubierto? Estoy yo, está la persona, Balan el científico, y luego está la ciencia. Personalmente, soy una persona espiritual. Soy musulmán y creo que hay un mundo espiritual. Hay un mundo que no podemos ver, un mundo invisible y muchos de mis colegas científicos, he trabajado con algunos de ellos. He tenido suerte. Ni siquiera fue mi responsabilidad. Tuve la bendición de trabajar con algunos de los mejores científicos. Y a puertas cerradas, creen en cosas como la oración y Dios y cosas así. Aunque no esté basado en la ciencia, Aunque no lo esté, ¿todavía lo hacen porque conocen los beneficios de ello? conocen los beneficios, pero también, ¿quién dice que no es real? Correcto. Y creo que cuando lo piensas, hace 100 años, hace 150 años, si te dijera, Luis, en tu cuerpo ahora mismo hay pequeños animales arrastrándose, billones de ellos en tu piel. Diría, estás loco. ¿Estás loco? Pero sabemos que Hay un microscopio, ¿verdad? hay un microbioma y... Sí. Y desarrollamos e inventamos el microscopio, y ahora sabemos que todo esto existe. Entonces, como antes de que inventáramos el microscopio, era una locura decir esto. Lo mismo ocurre con una realidad metafísica a nuestro alrededor, espiritualidad, Dios, cualquier cosa del mundo no visto. ¿Y quién dice que no existe? Entonces, la ciencia no puede responder si realmente hay espiritualidad. Ahora, mi trabajo ha sido, irónicamente, aunque creo en la espiritualidad, el hecho de que ha sido entender por qué vemos fantasmas y qué sucede en el cerebro. Tengo que ser sincero con la ciencia y decir, pues mira, cuando estimulo con corriente eléctrica una parte del cerebro llamada TPJ, sentirás como si hubiera un fantasma detrás de ti, imitando tus posturas y movimientos. Así podemos crear un fantasma. esta parte de tu cerebro, Esta parte del cerebro, una pequeña estructura, como una descarga eléctrica allí. podría incluso ser un imán simplemente estimulándolo, y te sentirás alterado. Sentirás como si hubiera un fantasma detrás de ti. Te está imitando. Así que si mueves tu mano así, también moverás sus manos. Así que se siente como tú. De hecho, nosotros los científicos decimos que eres tú. Simplemente creamos un doble de ti. Es una copia de ti. Qué interesante. Y eso tiene que ver con el hecho de que un sentido del yo se crea en el cerebro. Tu cerebro utiliza modalidades sensoriales como el tacto y la visión, la audición, y luego entrelaza un sentido del yo. Surge en esas regiones del cerebro, el TPJ y el parietal. Esto es como un estudio multimedia, como tu estudio. Lo tenemos aquí arriba, y eso crea una sensación de sí mismo. Lo teje junto. Puedes alterar eso, y luego sentirás como si hubiera un fantasma en la habitación. Algunas de las mismas estructuras se alteran durante la parálisis del sueño también, por lo que eso puede explicar por qué hay fantasmas allí. Tengo toda la teoría. Pasé 10 años escribiendo sobre cómo estas estructuras pueden afectarte, hacerte ver fantasmas en la habitación. Pero eso no cambia el hecho de que podrían ser energías de otras dimensiones y galaxias y mundos que no podemos ver, dimensiones espirituales. Eso no lo puedo negar. De hecho, incluso puedo creer personalmente que hay cosas así. Sí, Entonces, simplemente, cuando voy y hago mi ciencia, obviamente no pienso de esa manera,
porque tengo que ser fiel al conocimiento que hay actualmente. No tengo un microscopio para mirar dentro de El mundo espiritual. el mundo espiritual, pero puedo decirte que este es el cerebro. Esta es el área del TPJ que está alterada. Este es el prefrontal que está apagado. Esta es la parte inferior del cerebro que te está paralizando. Así que eso puedo decir. Y ese es mi trabajo, decir que a menudo sentirás que cuando la gente aprende sobre la base científica de la parálisis del sueño, el miedo también desaparece. Así que eso es muy útil. Sí, sí. Pero preguntaste sobre meditación, y tal vez terapia de meditación. Así que tal vez pueda hablar de eso, porque eso es una manera muy práctica de lidiar con ello. La forma en que puedo, inventé esta terapia, y esto fue durante mis años de posgrado cuando estaba en Cambridge, Inglaterra, y allá pasamos mucho tiempo pensando en nuevas formas de hacer terapias y todo eso. Y estaba pensando, ¿cómo puedo ayudar a las personas con parálisis del sueño? ¿Cuál es la forma de ayudarlos? Noté que muchas personas con parálisis del sueño dicen, cuando tengo la experiencia, rezo a Dios. Y de hecho, ayuda. El monstruo parece disiparse. Yo también. Cuando estaba allí, y para ser honesto contigo, empecé a rezar también porque pensé que iba a morir. Así que estaba pidiendo, Dios, ayúdame. ¿Qué está pasando? Traté de hacer eso, y parece que ayuda a rezar a una deidad, o tener algún tipo de creencia y esperanza en algo más grande que venga y te rescate. Así que quería traer ese elemento a la experiencia. La terapia tiene 4 pasos. El primer paso es el siguiente. Se llama reevaluación cognitiva. Ese es el nombre elegante para ello y básicamente es una reestructuración mental de la experiencia. Entonces, dices, sé que estoy siendo atacado por algo, pero porque es solo parálisis del sueño, no hay razón para que tenga miedo. No hay razón para que personas de todo el mundo estén teniendo parálisis del sueño ahora. Nadie está muriendo por esto. Así que estoy haciendo una reestructuración cognitiva de toda la experiencia. Es como un cambio de interpretación mental. Ese es el primer elemento. El siguiente paso que realizas se llama distanciamiento emocional y psicológico, lo que significa, dado que es el cerebro y la mente jugándote trucos, no hay razón para tener miedo, así que me distancio psicológicamente de ello. Solo voy a pensar en ello como algo que está lejos y no me dejaré absorber por ello. Ese es el segundo paso. Ahora viene tu paso de meditación. Sabemos que el cerebro tiene capacidades de atención muy limitadas en cualquier momento dado. Solo puedo prestar atención a ciertas cosas en la habitación. No tengo atención infinita. Las regiones frontales y parietales del cerebro adelante. Y esta parte que está involucrada en las capacidades atencionales. ¿Has visto ese video de YouTube donde hay alguien jugando con una pelota y luego aparece un payaso caminando y no te das cuenta porque estás tan concentrado ¿Estás enfocado? en mantener Sí. la pelota? La atención es muy limitada, ¿verdad? Sí. Es lo que los magos hacen Una muy bien. distracción. Es percepción. Es Sí. captar la atención aquí y que algo más suceda allá. Absolutamente. Entonces quería incorporar eso, capturando su atención hacia algo positivo. Funciona más o menos así. Concentras toda tu atención en algo extremadamente positivo, como Dios, la cara de tu madre, el rostro de tu sobrina, cualquier cosa que te traiga un recuerdo alegre. Lo sacas a la luz, lo traes a la mente y piensas en ello de manera intensamente enfocada. Así que es una especie de meditación de atención enfocada. Ahora, lo poderoso de esto es que no solo estás redirigiendo tu atención, lejos de pensar en monstruos y todas las partes de la memoria del cerebro. Todas las abuelas hablan de monstruos secuestrando la experiencia, sino que estás cambiando el enfoque del núcleo emocional del cerebro a algo positivo. Y en realidad, sabemos que hay circuitos en el cerebro desde la parte emocional que van a la parte visual y pueden decirte qué ver en el mundo, literalmente. Es decir, si tengo una mentalidad temerosa, si tengo el miedo centrado en mi cerebro, puede afectar lo que veo en el mundo. Sí. Si estás muy calmado, tranquilo, en un estado mental muy relajado y positivo, también puede afectar tu mundo y tu visión de él.
Y de esa manera, también estoy tratando de influir en las partes visuales del cerebro. Así que, tienes eso también. Así que te concentras en algo extremadamente positivo, y luego un cuarto paso será entonces lo que se llama una relajación muscular, que es cuando no intentas moverte o actuar sobre las sensaciones de parálisis. Te mantienes en un pensamiento consciente, sin juzgar. Realmente no haces nada. No intentas moverte o agitarte. Voy a gritar, y voy a intentar hacer eso. Solo voy a mantenerme consciente y dejarlo pasar, de alguna manera. Realizando estos 4 pasos durante la experiencia de parálisis del sueño, fuimos muy afortunados de ver una reducción del 50%. Este fue un pequeño estudio piloto. Siempre debemos comenzar con algo pequeño, y luego avanzar, pero fue muy prometedor. Eso es genial. Entonces, las 4 cosas diferentes son el cambio mental o la reestructuración mental, como reescribir la historia. Si has experimentado esto en el pasado algunas veces, ¿cómo puedes reescribir la historia? Cambiar, reestructurar mentalmente lo que ha sucedido. Crear más significado a partir de ello y menos miedo al respecto. El segundo, crear un distanciamiento emocional y psicológico, lo cual creo que es realmente poderoso. Sí, Pero permitiéndote no estar apegado mental o emocionalmente a las experiencias. correcto, Tercera cosa, correcto. enfocar tu atención en recuerdos alegres, momentos positivos. Así que en lugar de centrarte en el miedo de que vuelva a suceder, pon tu atención en el rostro de tu madre. Sí, Un momento alegre con un ser querido. correcto. Y el cuarto es no estar tenso en tu cuerpo, sino decir, ¿cómo puedo relajarme completamente, descansar y estar en paz? Relajación Correcto. muscular del cuerpo. Correcto. Y es algo que me pasó cuando tuve parálisis del sueño, tal vez por 4ª o 5ª vez. En lugar de vivir con miedo a eso, Sí, decidí relajarme completamente cuando sucedió, en lugar de gritar sin que saliera nada. sí, Solo dije, está bien, esto está pasando. Es aterrador, déjame relajarme. Y casi pude salir de eso más rápido y no vivir con miedo de ello. sí. No he tenido esa experiencia desde que lo hice la última vez, tal vez hace unos años. Sí. No he sentido parálisis del sueño desde entonces. ¿Cuántas veces lo has tenido? Quizás 5 o 6 veces. Ok. Tal vez eso puedo Correcto, recordar. correcto. No como 40 o 50 veces. Quizás fue un poco más, un poco menos, pero probablemente 5 o 6 veces. Y la última vez que recuerdo no intenté gritar o moverme para despertar. Solo pensaba, voy a relajarme y casi disfrutar del momento. Correcto. Surfear la ola. Sí, Y al surfear la ola, comencé a poder mover mis manos y eventualmente me desperté suavemente. Sabiendo que siempre he despertado, esto no va a quedarse así para siempre. Es casi como si hubiera entrenado a mi capitán de la corteza prefrontal para que dijera, deja que las cosas vuelvan lentamente. Luego puedes retomar el control cuando lo hagan, en lugar de anular algo que está creando parálisis en ti. esa es una gran idea. Y me hace pensar en la razón por la que llegué al cuarto paso de no intentar moverse tiene que ver con el hecho de que cuando estás en parálisis del sueño y experimentas esto, en tu cerebro hay una franja de tejido que está involucrada en el movimiento. Cuando estoy despierto, muevo mi mano de A a B en el espacio. Envío comandos desde la parte del cerebro que controla el movimiento, la corteza motora, hacia el tronco encefálico, la médula espinal, y me muevo. Durante la parálisis del sueño, envías muchos comandos para moverte. Valand, muévete. Pero no está funcionando. No está funcionando porque estás paralizado. Entonces, tienes una señal simultánea que dice, no te muevas. Y eso está anulando esa señal de movimiento. Es interesante. Es muy interesante. Entonces, estás diciendo, muévete, Valand, muévete. Pero no puedes moverte. Ahora, al mismo tiempo, cuando estoy despierto y muevo mis manos, quiero asegurarme de hacer esto bien. Tienes lo que se llama retroalimentación propioceptiva, lo que significa que hay retroalimentación proveniente de los músculos de la piel, de las articulaciones, que le dice a tu cerebro cómo construir un sentido de equilibrio y un sentido de dirección. Eso surge de la activación, créelo o no, en la piel y los músculos enviando retroalimentación de vuelta al cerebro y a ese parietal, ese estudio multimedia del que te hablé antes, diciéndote, crea un sentido de Valand basado en la información que regresa. Ahora, esa parte del cerebro obviamente no está
recibiendo retroalimentación porque no te estás moviendo. No puedes moverte porque estás paralizado, así que no hay manera de crear un sentido de uno mismo. En otras palabras, estás enviando órdenes para moverte, pero no hay retroalimentación que regrese de un cuerpo en movimiento porque estás paralizado. Hay un vacío allí, y el cerebro está tratando de llenarlo con movimiento alucinatorio. Y siempre quiero asegurarme de que esto quede claro, porque cuando lo digo durante las conferencias, la gente pregunta, ¿de qué estás hablando, Valant? Quiero estar seguro. Al cerebro le disgustan las incongruencias, cualquier brecha en la información. Y cuando haya un hueco, cuando haya alguna incongruencia allí, llenará el espacio en blanco como una corrección automática de Google. Cuando pongas las primeras palabras como eso, terminará por ejemplo con fútbol. El cerebro hace lo mismo. Si tiene un vacío, una falta de información, llenará el vacío. Y por eso creemos que podrías ver tus piernas subir y bajar, y ver tus extremidades moverse en el espacio. Y quiero evitar todo eso. Y por eso les digo a las personas, no intenten moverse, porque no quieres tener todas estas señales descoordinadas y tu cerebro tratando de crear la historia para ti. Hay diferentes tipos de sueños: pesadillas, eróticos, raros y locos. También parálisis del sueño. Y sé lo que es, porque creo haberlo experimentado varias veces. Así que me encantaría comenzar por ahí. Es algo con lo que puedo relacionarme, despertando sin poder moverme ni hablar. Sí, Y entonces, siento que estoy gritando, pero no sale nada. sí. ¿Qué es eso? Aterrador, ¿verdad? Pero me pides enfrentarme a gigantes del misterio. Dime qué es. Sí, en una tarde, ¿sabes? Pero de nuevo, con humildad. Si te aferras al concepto, si simplemente dices, mira, eso fue. Mira, no necesitamos hacer un estudio, pero entiendo lo que está diciendo. Estamos en el planeta Tierra. Claramente tenemos que dormir, ¿verdad? Nuestro cerebro lo que necesita es dormir. Y ahora lo que él dice es que, hey, mira esto. Mientras duermes estás soñando. Ya sea que no recuerdes nada, un poco o algo, estás soñando. ¿Ok? Si nos aferramos a eso y siempre volvemos a, como, si alguien más tarde dijera, soy un ciclo del cerebro despierto, del cerebro soñador. Simplemente, si te alejas con una cosa, como tu cerebro despierto, cerebro soñador, 24 horas, el tiempo despierto es lo que es la vida. Y solo preguntarte, ¿esta contribución a mi pensamiento, a mi emoción, viene del cerebro despierto, o del cerebro soñador, o de un punto donde se mezclan? Entonces, cuando tienes parálisis del sueño, un tercio de las personas lo han experimentado. Yo no. Pero cuando empecé a escribir sobre parálisis del sueño, lo que describo sobre ello es genial. Solo dame un minuto para encargarme de esto. Porque para este tema tengo mucha ciencia. Lo que el cerebro también hace al soñar no es solo ser hiperemocional e hipervisual y atenuar la lógica, ¿verdad? Con lo que empezamos. Hiperemocional, hipervisual, lógica atenuada. Está bien, eso está ahí. Lo que también hace es que inmoviliza tu cuerpo, así que estás temporalmente paralizado. ¿Verdad? Hay algunas excepciones con los reflejos o el sonambulismo, pero en general, estás temporalmente paralizado. Así que el cerebro soñador puede soltarse, ser emocional, salvaje, y por la mañana, esa parálisis tiene que desaparecer. Es interesante que todos estemos de acuerdo, ¿verdad? Ese es el cerebro soñador y el cerebro despierto. Cuando hay un desajuste entre tu cerebro despierto y tu cerebro soñador, la mente vuelve en sí, pero las sustancias químicas han bloqueado tu cuerpo, ¿cierto? La parálisis química sigue ahí. La gente se despertará encerrada en su cuerpo. Eso es más o menos lo que describiste. Y además de eso, empezaron a describir duendes y monstruos y cosas diferentes. Intrusos al acecho. Yo nunca lo he experimentado. Yo tampoco. Pero eso se describe tanto en Italia como en África u otros lugares. Todos tienen historias similares de estar atrapados en el cuerpo y sentir una presencia amenazante en la habitación, a veces con una sensación de asfixia. ¡Wow! Esa agrupación es algo que los humanos experimentan y algo sobre lo cual las culturas han creado sus propias historias.
Así que si la gente quiere investigarlo, es como el súcubo. El íncubo y súcubo provienen de eso. Sí, Es una pintura famosa con un duende sobre una mujer dormida. correcto. Quiero que la gente entienda que la parálisis del sueño mencionada por Lewis ocurre porque no se cambia de una fase a otra repentinamente. A veces, el cerebro soñador y el despierto se mezclan, fenómeno conocido como salida del sueño. La entrada al sueño también es fascinante, pero he experimentado la salida. Algunas noches, justo al empezar a dormir, me quedo dormido pero despierto 30 minutos después. Es como si aún no hubiera conciliado el sueño. Mi favorito. Lo estoy por un minuto. Entonces mi prometida dice, esto es solo su teoría. Ella dice, ya sabes que estás entrando en un sueño lúcido, permitiendo que la parálisis del sueño suceda, porque estás medio despierto, medio dormido. Y si te quedas ahí y no te asustas, como si intentaras gritar, podrías realmente entrar. Ella dice que eso es lo que le pasa a ella. Y entra en los sueños lúcidos más increíbles que son extremadamente vívidos en sus recuerdos. No está equivocada, Y entonces es más como dejarse llevar por la cámara. Así que ella no está equivocada. pero de nuevo, ya saben, la gente está como, ¿de qué están hablando? Si tan solo mantienes esta conversación en el marco del cerebro soñador, del cerebro dormido y el cerebro despierto, entonces sabrás dónde caen las explicaciones. Así que de lo que hablas es del cerebro despierto entrando al cerebro dormido. El mundo del sueño. Muy bien. Y eso, de nuevo, no sucede en un milisegundo. No parpadeas y entras en ese modo. Recuerdo esto. ¿Cómo explicarlo? Estaba buceando. Ya no lo hago, pero estaba buceando en las cavernas de Yucatán, donde el agua dulce se encuentra con el agua del océano. Eso es una locura. Hay como 1.2 metros donde está borroso. Y yo estaba como, sí, no va a cambiar de río de agua dulce a océano, ¿en qué? Como si fuera un pelo. Hay un periodo de superposición. Interesante. Y si te aferras a eso, tu cerebro despierto comienza a entrar en tu cerebro soñador, dormido. Esa es una ventana. Hay una palabra para ello. Se llama hipnagógico, hipnopómpico. Olvídate de eso porque quiero tener una conversación. La entrada al sueño también es un periodo de 15 a 20 minutos donde puedes estar en estos espacios liminales donde estás como, estoy recordando mucho, pero estoy teniendo algunos pensamientos salvajes. El sueño lúcido es cuando has estado dormido, y luego la conciencia de que estás en un sueño vuelve. Eso es un tema completamente diferente, así que ella tiene toda la razón. Es un estado mezclado, tu pareja significativa. Pero la entrada al sueño ha sido canalizada por Salvador Dalí y otros. La película Inception, como un lugar para extraer ideas frescas. Tus ideas frescas podrían ser geniales. Mis ideas frescas podrían ser malas. No estoy diciendo que esa sea la manera de convertirse en un genio creativo, pero la gente ha utilizado esa ventana, y ahora hay algunos dispositivos que cuando sienten que te estás quedando dormido, te despiertan. Así que la entrada al sueño es el movimiento borroso del cerebro despierto al cerebro soñador. Y ese es un espacio interesante para la creatividad. La salida del sueño es del cerebro soñador al cerebro despierto. Y a veces el cuerpo permanece bloqueado y cerrado y la mente regresa y eso asusta a la gente. Eso se llama parálisis del sueño. Wow, esa es mi síntesis. Eso es interesante. Ahora, esto podría estar fuera de tema, pero tengo curiosidad por saber, para tener un día óptimo, ¿es mejor despertar naturalmente sin alarma o despertar con algo que te despierta de forma abrupta cuando te levantas? Así que, excelente pregunta. Primero que nada, porque ahora tenemos el concepto. Entonces, si crees que tus pensamientos oníricos son aquellos a los que quieres aferrarte, si son pesadillas, quizás quieras olvidarlas, pero las pesadillas no te dejan olvidar. Ese es un tema diferente. Llegan a los niños por una razón diferente, pero lo que hago ahora, porque tengo el lujo de una cama y cortinas, es por respeto a todas las personas en este mundo que no tienen eso. Pero creo que cuando he tenido una buena idea, en realidad olvido que mis últimas 100 malas ideas han venido de algún lugar en la entrada y salida del sueño. Y cuando conduzco por LA o lo que sea, estoy en LAX o Heathrow o lo que sea, cuando pienso, oh, eso es un pensamiento interesante. No es un momento eureka cuando tienes un pensamiento que no sabes de dónde vino. Creo que es de ese proceso nocturno que va de interesante. Ese trabajo que haces por la noche por tu cuenta, el diseño para que el cerebro sueñe, para mantenerse creativo, para mantenerse enriquecido, para activar emociones y visiones que van mucho más allá de lo que incluso elegirías durante el día, ¿verdad?
Nos volveríamos tan aburridos si nuestro cerebro no soñara por la noche, ¿verdad? La capacidad estaría limitada. Entonces, cuando tengo una idea interesante, trato de pensar si vino de mi cerebro soñador o si he estado trabajando en ello. Así que he estado dando estas charlas sobre creatividad, y la gente ve que hay un periodo de incubación y un periodo de extracción. Creo que los hábitos durante el día, como la televisión a color, generan sueños más coloridos. Puse unas gafas rojas a algunas personas y tuvieron más sueños de color rojo. Creo que hago cosas como me gusta hojear revistas o escucho música diferente y tomo rutas diferentes a casa. Creo que estoy alimentando mi vida onírica. Y luego, en la entrada o salida del sueño, trato de aferrarme a ¿en qué estaba pensando? ¿En qué estaba pensando? ¿Cómo me sentía al respecto? ¿Qué estaba pasando? Y para hacer eso, no puedes tener la alarma, lo cual es un lujo. Lo primero que no debes hacer es revisar tu teléfono apenas despiertas. Cambiando de tema. Correcto. Hay que afrontar cada día con esa memoria autobiográfica que hilvana los días. Lo que quieres es que esa cosa de la memoria autobiográfica no aparezca tan bruscamente. Y para algunas personas, quiero decir, puedes leer sobre ello. Pero el concepto está ahí para desacelerar el despertar, o prestar atención al momento de dormirse, y anotar, o aferrarse a esos momentos. Y yo creo, para mí, ya sea creando una nueva cirugía, ideando una idea para la ciencia, trabajando ahora con el Ballet de Los Ángeles, o escribiendo como, cuando he tenido una buena idea, ha surgido de esos espacios. Interesante. No por apresurarse al despertar con alarma e ir directamente. Eso es importante. Tienes que, ya sabes, tener refugio y comida. Tienes que mantener el empleo, llegar a tiempo, yo no, lo cual es un lujo. Pero si realmente estás tratando de llegar al siguiente nivel, mi proceso para obtener ideas es trabajar con mi vida de sueños. ¡Wow! Eso es asombroso. Entonces, mencionaste pesadillas. ¿Por qué los niños las tienen? Igualmente, niños o adolescentes empiezan a experimentar sueños eróticos y seguramente preferirían tenerlos en lugar de pesadillas. Pero, ¿por qué son necesarios ambos mientras crecemos? De acuerdo, de nuevo. Volvemos a la base de nuestra conversación, que son los sueños. Bien. Esto ha sido descrito por mucho tiempo. No es algo a lo que me estoy acercando como si fuera nuevo. Entonces, cuando observamos el patrón de lo que las personas sueñan, hay cosas simples como, oh, tienes un vuelo mañana. Sueñas con perder tu vuelo. No necesitas interpretar eso. Sabes lo que significa. O tienes una presentación mañana. Sueñas con aparecer desnudo detrás del podio o algo así. Lo entendemos, pero ¿por qué tendrías pesadillas? Este es el capítulo 2 por una razón. Porque quiero hacer ver que esto es una obra de la imaginación, que nadie puede tomar estos pocos destellos de ciencia y vida y llegar a una historia completamente certera y acabada. Así que aquí está lo interesante de las pesadillas. Si hay algo que podría hacer que alguien diga, mira, este asunto de soñar no es bueno para nosotros. ¿Por qué tenemos pesadillas? Se siente como un fallo, ¿verdad? Se siente como un error de la mente, si quieres. No creo que lo sea, pero... Así que cuando observas los patrones para entenderlo, hay dos tipos de pesadillas. Y está la que tiene la gran idea. Pero déjame llegar a la otra. Esa es más fácil si has sido traumatizado, agredido, PTSD. Las pesadillas son flashbacks. Sí. Es un mal recuerdo en bucle, sellado con emoción cruda. No puedes olvidarlo. De eso tenemos un entendimiento más sólido. Así que si estás luchando y tienes dolores de cabeza que empeoran, dices, tengo que pensar en ver a un médico. Si eres un atleta, tienes dolor que empeora. La clave es, si tienes pesadillas nuevas, que empeoran y son progresivas, habla con tu médico o terapeuta al respecto. Podría ser un termómetro psicológico de que las cosas no van bien para ti. Ese es un tema muy importante. Y creo que otras personas están en ese espacio. Lo dejaré ahí. Sí, el que me interesa es tener 3 hijos y es cada uno de ellos. En un momento tuve que decirles, está bien, solo fue una pesadilla. Solo fue un sueño. Así que lo primero que pensé fue, ¿eso significa que no lo hicieron? Y ahora estoy estudiando el neurodesarrollo. Para entender esto, me adentré en un campo completamente distinto. Como sabes, no nacemos caminando y hablando, ¿verdad?
Así que ves a los niños, están juntando las cosas, sus movimientos se vuelven fluidos. No naces físicamente terminado, sino que te cultivas físicamente. Correcto. Creo que la mente también se cultiva internamente. Y un ejemplo sería que hay que recordarles a los niños que solo fue un sueño. Eso significa que en algún momento cuando son jóvenes, probablemente confunden o no pueden separar los pensamientos de sueños de los pensamientos despiertos. Y en ese momento cuando les preguntas en qué están pensando, es muy... En general, quiero decir, un niño podría contarte la cosa más salvaje. No le estoy diciendo a esa persona o a ese padre que eso no es lo que están experimentando. Pero el patrón es que los reportes de sueños de los niños y algunas familias se inscribieron para esto. Lo estudié. Siguieron sus reportes de sueños desde los 2 hasta los 20 años. ¡Guau! A lo largo del tiempo, como ¿qué estás soñando ahora? Y sus sueños son simples. Es como una mesa o una manta. Curiosamente, cuando sueñan con animales, a menudo no son mascotas. Son como bestias y monstruos y ositos de peluche. No puedo explicar todo eso, pero eso es lo que están describiendo. No es la mascota que tienen la que está en su sueño. Y a medida que aprendemos a caminar y hablar hasta los 23 años, algo está sucediendo en la mente. Hay algunas estructuras. Necesito un momento para esto. Hay un tipo de cognición que se está desarrollando. Primero es visual espacial, y luego estos científicos del desarrollo lo vieron. La extravagancia de los sueños de los niños se correlaciona más con la complejidad de cómo navegan en las cosas visuales y espaciales. Una prueba llamada diseño de bloques. No es lo bien que pueden deletrear o recordar. Cuanto más tridimensionales son, más complejos son los sueños de un niño. Así que a todos los padres por ahí, no los hagan memorizar. Ya sabes, en mi opinión lo hice, como cultivar su sentido de la gimnasia, la música, el arte, lo que puedas. Diferentes alimentos, la diversidad, las experiencias. No se está correlacionando con la lógica. Correcto. Eso también me hace sentir como que guía un poco. Y luego, lo que sucede es que desarrollan esta cosa llamada, en algún momento, se dan cuenta de que es solo un ejemplo. Ese maestro, o ese tío, o esa persona, que están sonriendo y diciendo, hey, quiero ayudarte. La capacidad se desarrolla. Se llama teoría de la mente, donde comienzas a leer la intención de la otra persona más allá de lo que están diciendo. Interesante. Sí, eso se desarrolla. Los niños son ingenuos. Eso desarrolla la teoría de la mente. La gente puede buscarlo. Teoría de la mente. Así que eso es. Podría lanzar la pelota así. Se desarrolla a una cierta edad, alrededor de los 5, 6, 7 años. Y la idea de las intenciones de esa persona puede no ser completamente clara, o podrían estar malinterpretando sus intenciones. Interesante. Quizás no debería confiar en ellos, o quizás me harían daño. Estos conceptos importantes llegan a la mente al mismo tiempo que las pesadillas. Wow. Si pienso, ¿por qué nosotros desaparecen las pesadillas en niños y luego, como adultos, aparecen? Si tenemos un trauma, surgen como una ola. Interesante. Está loco, ¿verdad? Puede que me equivoque, pero me encantaría escuchar una mejor propuesta. Así que no eres crédulo siempre, como todos dicen. Creo que las pesadillas forman la mente. Sí, te mantienen alerta. Te dan un sentido del yo frente a los demás. Te hacen menos crédulo. Crean un sentido de amenaza, la huida y el terror. Pienso que guía el cultivo de esta cosa llamada teoría de la mente, donde te das cuenta que solo porque una persona esté sonriendo, eso no significa que tenga buenas intenciones. Interesante. Y eso está bien, ¿verdad? Quiero decir que no todos llegamos a la edad de 6 o 7 años y luego desaparece, para la mayoría de nosotros, al entrar en la adolescencia, sin una razón. No es un fallo del sistema. Vaya, es mi creencia. Me pregunto de nuevo, con humildad, estoy tocando grandes cosas aquí. Así que si eso no es así para ti, es lo que yo creo. No estoy diciendo que lo tengo todo resuelto, pero estoy aquí para mostrarte cómo, y luego, que la gente somos, en muchos aspectos, dinámicos, aún así, de adultos. Entonces, lo que sea, estás en el nivel con los pies en la tierra. Tu lucha con tu amor o tu lucha con tu pareja. Eres como un ecosistema dinámico de mente y cuerpo. Y solo quiero llevar a la gente de vuelta a mirar eso. No como estamos. Y hay una cierta parte del cerebro que te da esa capacidad. ¿Cómo? Hablaremos de eso otro día. Pero en esa parte, la parte más nueva del cerebro, que empujó la frente hacia adelante,
Hay una parte que cuando está lesionada no funciona bien. No podemos, como, formar nuevas opiniones. O nos volvemos crédulos. Como esto. ¿Hay alguna base celular para la teoría de la mente? Wow. Pero otra vez, creo que las pesadillas llegan para todos nosotros al mismo tiempo que nos estamos convirtiendo. Como, oh, esa persona podría lastimarme. O, ¿qué quiero? Yo versus el otro. Quiero decir, el yo en cursivas. Creo que todo eso está sucediendo en paralelo por una razón. Wow. Capítulo 2. Desde el principio. Entonces, si las pesadillas forman la mente, ¿qué hacen los sueños eróticos? Está bien, entonces estos son los míos. Es por eso que es solo el capítulo 3. Sé que todos van a querer oír sobre este. Pero sabes, es para mayores de 13 años. Pero los conceptos son, sabes, muy maduros. Así que, nuevamente, volvemos a nuestro punto de partida en el que existe nuestra mente consciente y mente soñadora. Y se intersectan. Nos detenemos. Creo que todos saben que es cuestión de en qué grado y cómo. Ese es el otro sueño universal. ¿Sabes? Nunca he tenido un sueño en el que se me caen los dientes, pero se ha reportado durante siglos. No puedo. Sí, Algunas veces, entonces, los sueños siguen patrones, ¿verdad? La gente sueña con caerse, pero eso es como del 20% al 60%, como ya sabes. Yo también he tenido sueños de caerme, pero todo el mundo los ha tenido esencialmente. Digo, habrá algunas personas que dicen, no, nunca he tenido un sueño sexual. Bueno, no estoy aquí para hablar de la mayoría. Mayoría, quiero decir todo el mundo en términos científicos. Sí, así que yo les llamo a esos dos, sueños universales. Pesadillas eróticas. Correcto. Sueños universales. Creo que cuando algo es verdaderamente universal, forma realmente parte de nuestro ser. Hay sensaciones increíblemente preciosas allá afuera, como la psicología evolutiva. No solo heredamos patrones físicos, sino también patrones de pensamiento, patrones de sueños. Y esto es absolutamente asombroso, pero ya es bien conocido. Solo que ahora finalmente puedo encajarlo en un marco relevante, que es el de los dientes que se caen en sueños. Estos no siguen un patrón homogéneo en las personas. Las pesadillas se agrupan en distintas familias. Piensa en lo que digo cuando digo exactamente. He estado diciendo eso constantemente. Y lo he sabido porque fui a la prestigiosa escuela de medicina. Y allí me lo dijeron claramente. Simplemente no lo entendía completamente. Pero ahora creo, y hay sólida evidencia, de que no solo heredamos nuestros rasgos físicos, sino también nuestros rasgos cognitivos. Y si heredamos nuestra aversión al riesgo o inclinación hacia él, si heredamos los mecanismos de afrontamiento de nuestros padres o su incapacidad para hacer frente, es posible que también heredemos patrones de sueño problemáticos. Empezaron a sentirse de manera diferente. Ya no sentían dolor, de modo que si están viviendo con una emoción diferente y están sintiendo una emoción elevada antes de su sanación, no están esperando a sanar para sentir alegría y gratitud. Están sintiendo gratitud y alegría. Ahora, su cuerpo cree que está sanado porque el cuerpo siente la emoción antes de la experiencia.